Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio en el Sermón del Monte. Vamos a continuar con las bienaventuranzas. El día de hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 5, versículo 5, que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vemos varios tipos de lloro, hermanos, en la escritura. Aquí vamos a ver cuando Jesús, nuestro Señor Jesucristo, lloró en la muerte de Lázaro. En Juan 11, 28 al 36 nos dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Aquí vemos a Jesús llorando por amor hacia Lázaro, hermanos. Aquí vemos varios distintos tipos de lloro, hermanos, en la escritura. Aquí vamos a ver tan solo tres, hermanos. Aquí en este pasaje de Juan 11, vemos que María lloró con un lloro clayo, hermano, que es un lloro audible, hermanos, un lloro de lamentación, y Jesucristo lloró con un lloro dacrio, que es derramar lágrimas en silencio, hermanos. Pero lo que vamos a estudiar en Mateo 5:4, hermanos, donde nos dice que bienaventurados son los que lloran, es la palabra en griego penteos, que es un llanto profundo, hermanos, tiene una naturaleza de llanto muy profundo, hermanos, es una aflicción sostenida, lamento moral y espiritual, hermanos, es un nivel de intensidad más duro, más profundo. Este tipo de lloro es un lloro de espíritu, hermano, es un lloro, se narra de cuando alguien pierde a alguien en un luto. Aquí lo vemos, por ejemplo, en Mateo 9, 4 al 15, nuestro Señor nos lo explica aquí, este verbo, penteos, que es llorar. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero tendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Aquí vemos cómo se traduce, hermanos, como luto, hermanos. El verbo penteo se traduce como luto, un llanto profundo de alguien que está de luto, que pierde una persona amada, una persona querida. Es la tristeza más grande que puede sentir un ser humano aquí en la tierra, hermanos. Esto es el verbo penteos, hermanos, el llorar por algo en el alma que no lo puede calmar una cosa material, sino que es del alma espiritual. En Génesis 37, 34 al 5, eh, nos, nos llama de este luto que vivió Jacob cuando recibió la noticia de que su hijo José había muerto, hermanos. En Génesis 37, 34 al 35 nos dice, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Aquí vemos esta palabra penteos en el hebreo, hermanos, es la palabra Abel en hebreo, que se traduce como luto, hermano, un luto, un lloro profundo, hermanos. Aquí vemos
cómo se describe a Jacob llorando por su hijo amado, por su hijo predilecto, por José, cuando los hermanos lo vendieron, hermanos, y le llevaron la noticia de que lo había matado un león, que había sido muerto. Y entonces aquí vemos cómo llora enlutado Jacob al ver la noticia, al recibir la noticia de que su hijo José había muerto. Este tipo de lloro, hermanos, es el lloro que nos habla Mateo capítulo 5, versículo 4, que bienaventurados los que lloran. En Lucas 19, 41 al 44, Jesús lloró por Jerusalén y nos dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que está para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí vemos a Jesucristo llorando, hermanos, por la tierra de Jerusalén. Aquí vemos a Jesucristo llorando, hermanos. A Jesucristo se nos narra, hermanos, en el Nuevo Testamento llorando. Nunca se nos narra a Jesucristo sonriendo o riendo, hermanos. Siempre fue como había sido profetizado el varón de dolores, experimentado en quebrantos. Aquí está llorando al ver su ciudad, hermanos, que lo había rechazado, que había rechazado su salvación. Así, estas son las lágrimas de un pastor, hermanos, que llora por su pueblo. Aquí vemos a Jesucristo llorando por su pueblo, porque no conocieron el tiempo de su salvación, de su visitación, porque estaban encubiertos sus ojos, hermanos. En Salmos 126, 5 al 6, David nos narra en las lágrimas de este pastor llorando y nos dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Aquí vemos a David, hermanos, llorando, hermanos, sembrando la preciosa semilla y volverá con regocijo trayendo las gavillas, pero va sembrando, hermanos, con lágrimas, llorando como un buen pastor que llora por su pueblo, que llora por su iglesia. Así lloró el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. En Hechos 20 del 17 al 19 nos dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Hablándole a la iglesia de Éfeso en el versículo 31 de Hechos 20, nos sigue diciendo, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Aquí vemos al apóstol Pablo, hermanos, durante 3 años llorando cada día, hermanos, por la iglesia en Éfeso, hermanos. Cada día llorando con un lloro, hermanos, de un buen pastor por su pueblo, por su rebaño, por su iglesia, hermanos. Esto, hermanos, es lo que se llama un pastor que llora, que ora por sus discípulos, por su congregación, por su iglesia. Así lloró Jesucristo, así lloran los buenos pastores por sus ovejas. En Jeremías 12, del 10 al 11, nos dice, muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Aquí vemos a Jeremías llorando por su pueblo, hermanos, porque había sido asolada, llevado a cautividad. Jeremías 9:1 nos dice, oh, si mi cabeza se hiciese aguas
y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Aquí vemos, hermanos, un pastor llorando de día y de noche por su pueblo, hermanos. Igual, llorando como un pastor, como un buen pastor por su pueblo. En Salmos 119, 136 nos dice, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Aquí vemos a David llorando porque el pueblo no guardaba su ley y ríos de agua descendieron sobre sus ojos. En Salmos 180 del 1 al 5 nos dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como abejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Aquí David, hermanos, clama por la restauración, por el pecado, hermanos, porque no escucha la oración ni de él ni de su pueblo, hermanos. Aquí vemos un pastor llorando por la restauración de su pueblo. Así es como el hombre, hermanos, el cristiano, el Hijo de Dios, llora para que Dios restaure su comunión con él, para que perdone sus pecados. En Salmos 42, del 1 al 4, David nos dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de cada día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Aquí David derrama, hermanos, su alma dentro de él, pidiendo la presencia de Dios, que escuche sus oraciones. Así, hermanos, este es el clamor de una persona, hermanos, arrepentido, que clama la presencia de Dios para que perdone sus pecados y viene y derrama su alma, hermanos, para perdón de sus pecados. Esta, hermanos, es la verdadera bienaventuranza, hermanos, al llorar por nuestro pecado, cuando sentimos la presencia de Dios se ha apartado sobre nosotros, entonces venimos a llorar por nuestro pecado, como nos dice Santiago 4 del 8 al 10. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hay que humillarse, hermanos. Hay que afligirse, lamentar y llorar, hermanos, para que nuestro lloro, hermanos, se convierta en gozo, hermanos. Humillarnos delante del Señor y Él, hermanos, nos exaltará. Esta es la bienaventuranza de que nos habla Jesucristo en esta bienaventuranza, hermanos. El llorar para la redención de nuestro pecado. En 2 Corintios 7, del 8 al 10, el apóstol Pablo nos dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamente, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, hermanos. Esta, hermanos, es la tristeza, hermanos, que nos produce arrepentimiento para salvación, hermanos. Cuando venimos con esa tristeza, con ese lloro, hermanos, derramando nuestra alma dentro de nosotros y nos trae arrepentimiento para salvación y no la tristeza que ofrece el mundo y no la felicidad, la bienaventuranza que nos ofrece el mundo, que esa tristeza, hermanos, según la del mundo, produce muerte. Vamos a ver, esta tristeza que produce muerte
que nos la narra cuando Judas se arrepintió y se ahorcó. En Mateo 27, del 3 al 5 nos dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Aquí vemos el arrepentimiento, hermanos, según el mundo, que trae muerte, hermanos. Un lloro falso, un arrepentimiento falso, hermanos, que trae muerte, hermanos. Así lloró, eh, así lloró el Judas, con un arrepentimiento, hermanos, falso, un lloro falso. Es un lloro que trae muerte, hermanos. El mismo Absalón lloró por no tener, por no acostarse con su hermana Tamar. Lloró, hermanos, dice que lloró y se enfermó, hermanos, por contaminar sexualmente a su hermana. Igual, el mismo Acab, hermanos, se entristeció y lloró por no tener la viña de Nabot. Esto, hermanos, es un lloro y un arrepentimiento según el mundo que trae muerte. Judas se ahorcó y trajo muerte. Absalón se acostó con su hermana Tamar y le trajo muerte. Acab lloró y consiguió la viña de Nabot al matar a Nabot y quedarse con su viña, y le trajo muerte, hermanos. Este es el arrepentimiento según el mundo. Pero el verdadero arrepentimiento, hermanos, nos trae salvación, nos trae verdadera salvación y verdadera bienaventuranza. Vamos a ver este arrepentimiento de Judas comparándolo con el arrepentimiento de Dios, que es según Dios como el arrepentimiento de Pedro. En Lucas 22, 61 al 62, nos dice: entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Aquí vemos un lloro, hermanos, amargo, un lloro que con arrepentimiento, hermanos, que se arrepintió de su pecado. Esto, hermanos, es el verdadero lloro de que nos habla esta bienaventuranza. Un lloro según Dios, un lloro que nos trae arrepentimiento, hermanos. Es un llorar del alma, hermanos. Es un llorar con arrepentimiento. Esto es el verdadero lloro que Dios quiere, y eso nos trae la bienaventuranza y la consolación, hermanos, de Dios. Un lloro de verdad, un lloro del alma que derrama nuestra alma para perdón de pecados. Aquí vemos cómo Jesucristo levantó a Pedro y lo hizo un gran apóstol, el líder de los apóstoles, y le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Aquí vemos un lloro, hermanos, que trae salvación, el verdadero arrepentimiento. Este es el lloro que Jesucristo y que Dios quiere de nosotros, hermanos, que trae arrepentimiento para salvación. Y aquí viene, hermanos, la bienaventuranza con este tipo de lloro que trae arrepentimiento, no como el lloro del mundo, hermanos, como lloró Judas, como lloró Absalón por contaminar a su hermana, como lloró Acab para conseguir la viña de Nabot. Esto, hermanos, el lloro del alma es la que Dios quiere para arrepentimiento, y ahí viene la bienaventuranza y la consolación para todos aquellos que pedimos perdón por nuestros pecados. En Job 42, del 5 al 6, nos dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Aquí vemos a Job, hermanos, arrepintiéndose en polvo y en ceniza, hermanos, cuando se dio cuenta de que aún no conocía a Dios. Ahí, cuando estaba luchando en su prueba, ahí fue donde Job conoció a Dios, porque de oídas lo había oído, mas ahora sus ojos
lo ven. Así, hermanos, a la hora de la prueba, Dios nos va a poner la prueba para probar nuestra fe, y ahí es donde tenemos que decir, como Job, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Esto es el verdadero arrepentimiento que Dios quiere. El arrepentimiento según Dios para salvación, hermanos. Esta es la bienaventuranza. Esto es lo que nos trae bendición. En Lucas 7, 36 al 39, hablándonos de una pecadora perdonada, cómo llora a los pies de Jesucristo, y nos dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, a saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Aquí vemos a una pecadora, hermanos, llorando, hermanos, rogando, regando con sus lágrimas los pies de nuestro Señor Jesucristo para perdón de sus pecados. Así, hermanos, tenemos que llorar por nuestro pecado. Así tenemos que llorar cada día por nuestros pecados, hermanos. Esto es el lloro que trae bienaventuranza, que trae bendición y que trae consolación, hermanos. Así como esta mujer riega con sus lágrimas los pies de nuestro Señor Jesucristo, cuando de rodillas regamos con nuestras lágrimas los pies para perdón de nuestros pecados. Este es el lloro, penteos, este es el lloro que Dios quiere, que trae arrepentimiento. Este es el verdadero lloro, no el lloro del mundo. Esto es el lloro que Dios quiere, que trae arrepentimiento, una nueva vida, hermanos. Cambiar nuestra vida, dejar de nuestros pecados y apartarnos y seguir a los pies del Maestro, hermanos. En Salmos 32, del 1 al 5, David, hablando, hermanos, de esta bienaventuranza del perdón de sus pecados, nos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdad en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí vemos la verdadera bienaventuranza, hermanos. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Esto, hermanos, es lo que nos trae la verdadera bienaventuranza, hermanos. Cuando Dios perdona nuestros pecados, hermanos. Aquel que Dios nos perdona. Esto, hermanos, es el verdadero lloro que Dios quiere que nosotros nos presentemos delante de Él para traernos esa bienaventuranza y ser bienaventurados, como nos lo narra David, hermanos. David, que había llorado durante toda su vida, había llorado cuando murió el hijo, que murió cuando se acostó con Betsabé, y lloró, hermanos, por ese hijo que perdió. Lloró cuando murió Absalón. Lloró, hermanos, por la ciudad de Jerusalén, pero nunca, hermanos, había llorado así como en este momento, y había sido tan bendecido, hermanos, cuando su transgresión y su pecado había sido perdonado. Este, hermanos, es el verdadero lloro de que nos habla Jesucristo en esta bienaventuranza, aquel cuyo pecado ha sido perdonado y cubierta su iniquidad y sus transgresiones. Esto, hermanos, es la verdadera dicha, la verdadera bienaventuranza que viene de adentro, hermanos, que nos trae esa carga, que nos quita esa carga, hermanos, de nuestro pecado, donde nos agrava cada día su mano, y su verdad se volvió en sequedades de verano, dice David. Y entonces confesó
su iniquidad y vino, hermanos, vino la salvación a él, a su vida. Esos huesos envejecidos se transformaron en una nueva criatura, en un nuevo hombre, en un nuevo nacimiento, en un nuevo corazón, hermanos. Esto es el nuevo nacimiento que nos trae el perdón de nuestros pecados, hermanos. El verdadero arrepentimiento que nos trae una nueva vida, un nuevo nacimiento y quita, hermanos, ese corazón de piedra cargado por nuestros pecados y nos da el corazón nuevo, el corazón de carne, hermanos, para empezar a andar en la palabra de Dios. Esto es el lloro y la verdadera bienaventuranza de que nos habla David y Jesucristo, hermanos. En Salmo 62, del 5 al 8 nos dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Aquí David nos llama a derramar, hermanos, delante de Él nuestro corazón, nuestras lágrimas, hermanos, para que venga esa bienaventuranza, ese perdón de nuestro pecado. Salmos 35 nos dice: porque un momento será tu ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría, hermanos. Ahí, hermanos, viene la verdadera alegría cuando Dios perdona nuestro pecado, hermanos. Ahora, la bendición y la bienaventuranza no se nos da por llorar solamente, hermanos, porque hay lloro falso, como el lloro de Absalón y como el lloro de Acab, sino cuando nos trae la consolación, hermanos, cuando nos trae ese perdón de nuestros pecados. Ahí, hermanos, viene la bienaventuranza, cuando Dios manda esa consolación, ese perdón de nuestros pecados. Ahí, hermanos, es cuando somos bienaventurados, cuando Dios nos trae la consolación, nos consuela trayéndonos la salvación a nuestra alma, hermanos. Es la segunda parte que nos narra la bienaventuranza. Dice que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Eso es la verdadera bienaventuranza, cuando viene la consolación, hermanos, de Dios a nuestra vida. En Lucas 2, 25 al 32, el Mesías profetizado nos iba a traer consolación, como nos dice: y he aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba, ¿qué dice? La consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Jesucristo, hermanos, es el que nos trae la consolación, hermanos. Aquí a Simeón se le había sido revelado por el Espíritu que no moriría hasta que viera la consolación, y que habían visto sus ojos la salvación en cuando le trajeron a Jesucristo a ser circuncidado en el templo, hermanos. Jesucristo, hermanos, es el que nos trae esa consolación. Así había estado profetizado que Él vendría. En Isaías 40, del 1 al 3, nos dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad el camino a Jehová, enderezad calzada la soledad a nuestro Dios. Consolaos, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí iba a venir el Mesías, hermanos, a traer consolación y a perdonar
los pecados y recibir el doble de la mano de Jehová al perdonar sus pecados. Él es el que nos trae la consolación, hermanos, el perdón de nuestros pecados. En Isaías 61, del 1 al 3, profetizó que iba a venir, hermanos, a consolar a los enlutados, hermanos. Y nos dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu de angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Así estaba profetizado, hermanos, que iba a venir nuestro Mesías a consolar, hermanos, a traer consolación a todos los enlutados, a consolar a todos, hermanos, los que lloraban. Esto, hermanos, es la bienaventuranza que nos habla nuestro Señor Jesucristo aquí en el Sermón del Monte, a consolar a todos los enlutados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así, hermanos, estaba profetizado que iba a venir nuestro Señor Jesucristo a consolar a todos los enlutados, hermanos. Así vino nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 4, del 16 al 21, nos dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí Jesucristo, hermanos, venía a cumplir la profecía, hermanos, que iba a consolar, a traer consolación a todos los enlutados, a todos, hermanos, los que lloran por el perdón de sus pecados. Isaías 57, 15, 19 nos dice, porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz, el que está lejos y al cercano, dijo Jehová, yo le sanaré. Dios, hermanos, nos trae consuelo, hermanos. ¿A quién? ¿A quién consuela? A los enlutados, hermanos, a los que lloran del corazón, a los que lloran del alma, hermanos, para perdón de sus pecados. Ese es el lloro que Dios quiere, hermanos, para que venga su consolación, el perdón de nuestros pecados, hermanos. En Lucas 6, 24 al 25, nuestro Señor Jesucristo nos dice, mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Aquí, hermanos, le está hablando a los ricos, hermanos, que ya tienen su consuelo, hermanos, porque lamentarán y llorarán, hermanos. ¿Por qué? Porque no se arrepienten de su pecado, porque rechazan la salvación, porque ya tienen su consuelo, porque tienen su mirada en las cosas del mundo, hermanos. ¿Y cuándo van a lamentarse y llorar los ricos, hermanos?
y los que no aceptan a Jesucristo como su Señor y su Salvador. En Apocalipsis nos lo narra, hermanos, cuando su riqueza sea quitada. En Apocalipsis 18, del 11 al 15, vemos cómo va a llorar el hombre, hermanos, en la caída de la gran Babilonia. Vemos cómo van a llorar y a lamentar, hermanos. ¿Por qué? Porque se le quitaron todas sus riquezas y las cosas que habían estado puestas en su corazón. Apocalipsis 18, del 11 al 15, hablando de la gran Babilonia, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Hermanos, es el lloro que van a llorar los ricos en la caída de la gran Babilonia, porque habían puesto su mirada en las riquezas del mundo, y vemos cómo este sistema va a caer. Vemos cómo Babilonia va a caer, hermanos, la gran Babilonia. En 16 al 19 nos sigue diciendo, y diciendo, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, y de púrpura y de escarlata, y estaba abandonada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajaban en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Y viendo el humo de su incienso, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Aquí vemos el lloro, hermanos, que con que se presenta el hombre, hermanos. Es el mismo lloro que con el que se presenta el que está arrepentido, hermanos, por su pecado. Aquí vemos el lloro del hombre rico, hermanos, que puso su mirada en las cosas del mundo, llorando, hermanos, porque todo ha sido quitado, porque la gran Babilonia ha caído y todas las riquezas y todas las cosas que construyeron fueron consumidas en fuego, hermanos. Todas las cosas consumidas construidas en esta tierra van a ser consumidas por fuego, hermanos, y nos va a traer una nueva tierra, hermanos, donde no va a haber lloro, como nos dice Isaías 65, 17 al 19, hablando de los cielos nuevos y la tierra nueva. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Dios, hermanos, promete que va a crear cielos nuevos y tierra nueva, hermanos, donde no va a haber más lloro, hermanos, ni clamor. Dios va a traer una nueva tierra, va a destruir esta nueva tierra, esta tierra en la que vivimos, hermanos, va a caer la gran Babilonia, esta tierra en la que vivimos va a ser consumida por fuego y va a traer una tierra nueva, hermanos, donde vamos a ser consolados y no va a haber más lloro, hermanos. En Isaías 25, del 8 al 9, destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá aquel día, he aquí, este es nuestro Dios,
Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Cuándo se va a cumplir esta profecía? En Apocalipsis 21, del 1 al 5, nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aquí, hermanos, vemos una nueva tierra, hermanos, porque la primera tierra ya había pasado, hermanos, y Dios promete un cielo nuevo y una tierra nueva para aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y su Salvador, que va a venir a gobernar en una nueva tierra y unos nuevos cielos, hermanos. Dice que la misma creación, hermanos, llora, hermanos, gime por su redención, igual que usted y yo gemimos por la redención de nuestros pecados. La tierra en la que hoy vivimos gime, hermanos, por su redención. Y aquí se va a cumplir, hermanos. La misma tierra gime, llora, como llora usted y yo por su pecado. Así la tierra gime para ser redimida. Y aquí vemos cómo Jesucristo nos va a traer una nueva tierra y un nuevo cielo. Y ya no va a haber llanto, hermanos, ni clamor, ni dolor, porque la primera tierra pasó, y va a traer un nuevo cielo y nueva tierra para consolar a todos los que lloraron, hermanos, y que fuimos injustamente, hermanos, tratados en esta tierra en la que vivimos, perseguidos, apedreados, como los apóstoles, profetas, como usted y yo, cuando se nos aflige en este mundo por las personas que no creen en Dios, que no creen que Dios va a traer cielos nuevos y tierra nueva, hermanos. Y vamos a sufrir y vamos a pasar persecución en esta tierra, hermanos. Pero Dios promete un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora este cielo nuevo y tierra nueva es futuro, hermanos. Pero el verbo que nos narra de consolación es un verbo presente, hermanos. Hoy usted y yo somos consolados, hermanos, con el Espíritu Santo, hermanos, como nos lo prometió Jesucristo en Juan 6, del 4 al 7. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí, hermanos, vemos que Jesucristo nos manda, hermanos, aquel que nos iba a consolar, al Espíritu Santo. Ahí viene nuestra consolación, una consolación hoy, hermanos, en el presente, porque la nueva tierra y los cielos nuevos y la muerte van a pasar hasta que venga la nueva tierra. Pero hoy, hermanos, recibimos esa consolación con el Espíritu Santo que Jesucristo nos mandó cuando viene el nuevo nacimiento a nuestra vida, hermanos, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, hermanos, cuando lloramos y recibimos esa consolación, y Jesucristo, hermanos, y Dios nos manda esa consolación, el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, hermanos. Ahí, aquí, en esta tierra recibimos esa consolación, hermanos, el perdón de nuestros pecados y el Espíritu Santo, hermanos. Esa es la consolación actual.
Esa es la consolación presente que tenemos. Esperamos, sí, una tierra nueva y un cielo nuevo, pero mientras esa tierra nueva y ese cielo nuevo lleguen, hermanos, y donde no va a haber más lloro, hermanos, hoy tenemos la consolación en el Espíritu Santo. Él es el que nos consuela, hermanos. Tenemos hoy la consolación cuando lloramos por nuestro pecado, cuando nos arrepentimos según Dios, ese perdón de nuestros pecados nos trae el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, y Dios nos manda el Consolador que nos perdona y nos guía, hermanos, a toda la verdad, y nos trae el consuelo para nuestra alma y nos trae esa libertad de nuestro pecado, hermanos. Esa, hermanos, es la consolación que usted y yo hoy disfrutamos, hermanos. Una consolación que el mundo no tiene, una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no lo tiene, hermanos, porque han rechazado y han puesto su mirada en las cosas del mundo, y un día van a llorar cuando sea destruida toda esta tierra en la que vivimos y caiga la gran ciudad, la gran Babilonia. Es cuando van a llorar. Pero nosotros, hermanos, cuando lloramos por perdón de nuestros pecados, viene el Consolador, viene el Espíritu Santo a nuestra vida. Por eso tenemos un Dios de consolación, como dice 2 de Corintios 1, del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios, ¿qué dice? De toda consolación, hermanos, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación, hermanos. Tenemos un Padre de misericordias y Dios de toda consolación, hermanos. Tenemos un Dios que nos consuela aún, hermanos, en nuestras aflicciones, en nuestro sufrir, hermanos, en nuestros padecimientos, hermanos. Y ahí nosotros, hermanos, tenemos que consolar a todos los hermanos, los atribulados, hermanos. Recibimos esa consolación y esa misericordia de Dios, y nosotros, hermanos, tenemos que llevar esa consolación y esa misericordia, hermanos, a los que padecen tribulación, persecución, aflicción y angustia por seguir a Cristo, hermanos. Tenemos un Dios de consolación, y usted y yo estamos llamados a llevar esa consolación, ese evangelio, hermanos, a todo aquel que está perdido, hermanos, para que venga la consolación a su vida, para que venga el Espíritu Santo a su vida, hermanos. Así nos lo narra David en el Salmo 23, del 1 al 4, cuando nos habla de Dios como nuestro pastor, hermanos, y nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, hermanos. Aquí cuando dice David que le van a infundir aliento su vara y su cayado, es la palabra para consolación, la palabra Najamá en hebreo, hermanos, que es el consuelo que viene de Dios como un buen pastor a sus ovejas, hermanos. Ese es el aliento que Dios nos infunde con su vara y su cayado. Ese es el aliento del buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el aliento y es el consuelo que recibimos de nuestro pastor, hermanos. Con su vara y su cayado, Él, aunque andemos en valle y sombra de muerte, aunque andemos en tribulación, aunque padezcamos por su nombre, Él nos infunde aliento, hermanos. Él
nos trae el consuelo. Tenemos un Dios de consuelo y de consolación y que nos infunde aliento y que nos da ánimo, hermanos. Ese es el Dios que usted y yo tenemos, que nos ofrece consolación. Y el consuelo que usted y yo tenemos es hoy en el Espíritu Santo al llorar por nuestro pecado, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Los seguimos invitando a formar parte de nuestras clases de hebreo y griego para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios en su idioma original. ¿Y cómo no despedirnos en oración, hermanos? Dándole gracias a nuestro Dios por el perdón de nuestros pecados, hermanos. Señor, gracias. Gracias por el consuelo que nos ofreces hoy al darnos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos trae la consolación, el que nos consuela en nuestra angustia, en nuestra tribulación, el perdón de nuestros pecados, esa bienaventuranza que nos hablas, el que es bienaventurado los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Señor, porque esa consolación viene cuando nos perdonas nuestros pecados. Ahí viene nuestra bienaventuranza, no por solamente llorar, sino llorar del alma, por el perdón de nuestros pecados. Y ahí vienes y nos mandas tu Espíritu Santo, el Espíritu de toda consolación. Gracias, Padre. Gracias por el Espíritu Santo que nos consuela hoy en nuestra vida. Gracias por el Espíritu Santo que nos consuela y nos lleva a toda la verdad. Gracias por tu vara y tu cayado que nos lleva y nos infunda aliento, aun cuando andamos en valle de sombra de muerte, no nos sueltas, Padre. Nos infundes aliento y nos consuelas, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por perdonarnos nuestros pecados y por mandarnos tu consuelo, tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén.